Empezamos con lo que es la asignatura Contabilidad de Costos. Y tenemos lo que es el contenido del tema número 1. Obviamente ustedes lo tienen esto, les he pasado en el Classroom lo que es el contenido analítico, contenido temático de la asignatura. Y obviamente el contenido analítico está con todo lo que vamos a ver en cada uno de los temas. En el tema 1 hablamos de manera general de lo que es la contabilidad de costos. Sin embargo, para entender lo que es la contabilidad de costos de manera general, tenemos que tener conocimientos previos, ¿no es cierto? Conocimientos previos en el caso de ustedes de la materia de contabilidad. Una vez que tengamos claro lo que es la contabilidad de manera general, vamos a hablar de lo que es la contabilidad de costos, la contabilidad general y contabilidad de costos. ¿Qué son los costos? ¿Qué son los gastos? ¿Qué son los costos variables? Sus características. ¿Qué es el costo fijo? Sus características. ¿Y qué son los costos mixtos? Bien, entonces vamos a hablar primero de lo que es la contabilidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la contabilidad en general. Acá. ¿Qué es la contabilidad? Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido en la gestión pasada. ¿Ya? Vamos a pedir, por favor, que habilite micrófono. Alejo Lisbeth, por favor. Habilitamos micrófono. Licenciada, buenos Lisbeth, días. buenos días. Adelante, Lisbeth. ¿Qué recordamos del concepto de contabilidad? ¿Qué es la contabilidad, Lisbeth? Adelante, Lisbeth, ¿le estamos escuchando? A ver, no Esa tienen que sacarme los contabilidad es, conceptos de los ah, libros, no tienen que buscar no, en el Google, no, es lo que se acuerdan ustedes, lo que han avanzado con su docente. ¿Con quién pasó contabilidad, Lisbeth? perdón, licenciada, pues no le podía atender rapidito, responder rápido. La contabilidad es el registro de todo lo que hace una empresa, de, de todo lo que compramos, lo que ven, lo que vendemos, a lo que entiendo, licenciada. Muy bien, gracias, Lisbeth. Eso es justamente lo que estoy pidiendo, conceptos que cada uno ha creado con todos los conocimientos adquiridos, ¿no es cierto? A ver, voy a pedir la participación de Arias Dayana. Por favor, Mm, habilitamos micrófono. Dayana. Sí, licenciada, aquí estoy. Dayana, ¿cuál Eh, es el concepto de contabilidad que recordamos de la gestión pasada? la contabilidad es una técnica donde se va a registrar todos los hechos contables de una gestión, en donde al finalizar mm, se va a resumir en los estados financieros y en el balance general. Muy bien, gracias, Dayana. Vamos a pedir también la participación de Calizaya Daniela. Daniela, Buenos días, habilitamos licenciada. micrófono. Daniela, buenos días. ¿Cuál es el concepto de contabilidad que recordamos de la gestión pasada? Mm, es la actividad económica de un negocio. Actividad económica de un negocio.
Ya, muy Sí. bien, gracias Daniela. También vamos a pedir la participación en este caso. A ver, han participado señoritas. Vamos a pedir a los jóvenes que participen. Miranda Borman, por favor. Buen día, licenciada. Buenos Bueno, días, Borman. es el sistema de control y registro de los gastos e ingresos, operaciones económicas que realiza una empresa o entidad. Operaciones económicas, registro de ingresos y gastos. Perfecto, gracias, Borman. Vamos a pedir también que participe Poma Joel. Aquí, licenciada, para mí el registro, contabilidad es los registros de compra y venta de mercaderías y, y al finalizar del año se representan estados financieros y depende de eso si el propietario va a tomar decisiones. Muy bien, gracias, Joel. Finalmente pedimos la participación de Vilca Rolli. Presente, licenciada. Adelante, Rolli. ¿Qué recordamos del concepto de contabilidad de la gestión pasada? Que es un sistema de control de ingresos y gastos. Sistema de control de ingresos y gastos. Perfecto, muchas gracias, Rolli. ¿Qué podemos decir entonces de contabilidad? La gestión pasada ustedes han debido ver en la asignatura de contabilidad, e inclusive tal vez se han remontado a lo que es la historia de lo que es la contabilidad y les han debido decir que la contabilidad es un arte. A otros les han debido decir la contabilidad es una técnica. Bien, ¿por qué decían arte de la contabilidad? Porque, como recordarán, la contabilidad data desde la edad antigua. Entonces, en la edad antigua, ustedes han debido ver, ¿no es cierto?, que se registraba en tablillas de barro. Y obviamente era un arte la contabilidad. Poco a poco, con el avance de la tecnología, porque la contabilidad pasó de la edad antigua a la edad media, la contemporánea, y ahora a nuestros tiempos que hablamos de lo que es la tecnología y lo tenemos en la mano, ¿no es cierto? Ese concepto también ha ido cambiando, ha ido evolucionando. De ser arte pasó a ser una técnica, pasó a ser ciencia y ahora podríamos decir que la contabilidad es un sistema de información. Entonces, ¿qué decimos de la contabilidad? Sistema de información. ¿Por qué decimos sistema? ¿Qué es un sistema? ¿Alguien me puede decir qué es un sistema? ¿Puede habilitar el micrófono? Licenciada, sería una serie de procedimientos, métodos que se va a tomar en cuenta para llegar a un resultado. Ya, muy bien. Dice un Gracias. conjunto ordenado de Adelante, normas Borman. que regulan el Ya, funcionamiento de un grupo o ya, colectividad. ya. Muy bien, gracias, Borman. ¿Por qué decimos sistema a la contabilidad? El sistema, en pocas palabras, es un conjunto de elementos. Esos elementos están interrelacionados entre sí, ¿ya? Y buscan un fin común. Eso nos dice de un sistema. En palabras más sencillas, ¿no es cierto? Obviamente tenían su participación los estudiantes y obviamente están en lo correcto.
En palabras sencillas, sistema es un conjunto de elementos. Esos elementos están interrelacionados entre sí y buscan un fin común. Entonces, ¿por qué denominamos sistema a la contabilidad? ¿Cuáles son esos elementos que estarán interrelacionados entre sí y que buscan un fin común? Entonces vamos a recurrir a la gestión pasada cuando han avanzado contabilidad 1 y les han dicho el ciclo contable. ¿Cuál es el ciclo contable? ¿Cómo está conformado el ciclo contable? ¿Alguien puede habilitar micrófono? Obviamente se registra participación. Licenciado, buenos días. El ciclo contable, Tito Samo, adelante. si no me equivoco, está conformado por lo que sería o llegaría a ser el balance de apertura. Después vendría lo que es el libro diario o comprobante de diario. Y después vendría em, el libro mayor. Ya posteriormente el estado de resultados para hacer la hoja de trabajo. Y de la hoja de trabajo saldría eh, no, era sumas y saldos, me confundí. Recién el estado de resultados y después al final el balance general y las notas a los asientos o algo así, licenciado. Muy bien, gracias, Tito. Gracias, Tito. Entonces, decíamos el sistema es un conjunto de elementos. Entonces, ¿cuáles serán nuestros elementos en contabilidad? Nuestros elementos son cada uno de los componentes del ciclo contable. ¿Cuál es el ciclo contable entonces? El ciclo contable empieza con un balance de apertura, siempre y cuando sea el primer año de trabajo de la empresa. Ahora, si es un segundo año, un tercer año, nuestro ciclo contable empezará con los registros, con el libro diario. Libro diario, libros mayores, balance de sumas y saldos, ajustes, hoja de trabajo, estados financieros y finalmente los asientos de cierre. Entonces, ese viene a ser nuestro ciclo contable. Cada uno de esos elementos, el libro diario es un elemento. Los mayores son un elemento. El balance de sumas y saldos es un elemento. La hoja de trabajo es un elemento. Los estados financieros son un elemento. Entonces, todos esos elementos están interrelacionados. ¿Buscan un fin común? Sí. ¿Cuál es el fin común? Emisión de estados financieros. ¿Para qué? Para una adecuada toma de decisiones. Entonces, ¿qué podemos decir? La contabilidad es un sistema de información cuya finalidad es ofrecer a los usuarios. Estos usuarios obviamente pueden ser internos o externos. Información económica sobre la entidad. ¿Todo eso para qué? Para una adecuada toma de decisiones. Entonces, es un sistema de información, la contabilidad. Ya hemos dicho que es sistema, el ciclo contable.
cuya finalidad es ofrecer a los usuarios información económica sobre la entidad para una adecuada toma de decisiones. Entonces, acá en los gráficos he tratado de mostrar a ustedes qué es la contabilidad de manera secuencial, ¿no? Que empezamos con los registros contables para llegar a resumir la información en los estados financieros. Resumimos los estados financieros. En función a estos estados financieros, la gerencia y los usuarios de la información contable van a tomar su decisión. Eso es lo que podemos decir de contabilidad, ¿no? Ya no hablamos de que es un arte, de que es una técnica, de que es una ciencia, no. Ahora hablamos de la contabilidad como un sistema de información que ofrece información económica de la empresa. En función a esa información económica, se realizará una adecuada toma de decisiones. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Continuamos entonces con nuestra siguiente diapositiva. Contabilidad de costos. ¿Qué es la contabilidad de costos? ¿Alguien quiere participar? Sí, Lice. Adelante, Erika, y me reitera su apellido, por favor. Mamani Quispe Erika. Mamani Quispe Erika. Adelante, le escuchamos. Sí. Al igual que la contabilidad general sería un sistema de información, pero estos vendrían interviniendo en los procesos de producción. Por eso es que se llama contabilidad de costos. Ya, muy bien, gracias, Erika. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, licenciada. Sí, adelante, me dice por favor Guarachi, estaba con la Guarachi palabra. Ramos. Guarachi Ramos, Esther. Esther, adelante. Bueno, Esther, a lo que entiendo la contabilidad de costos es que hacemos el mismo, licenciada. Como ya habíamos hablado de la contabilidad, entonces costos sería de la mercadería que producimos. La manera de registrar el costo, cuánto de monto está ingresando y con cuánto estamos adquiriendo. Eso sería lo que yo entiendo, licenciada. Muy bien. Gracias por su participación, Esther. Había también otra estudiante que estaba queriendo participar. Sí, yo hice... Pacasi. Sí, a ver, sí, vamos a registrar. Pacasi para mí la Helen, ¿verdad? contabilidad de costos es una rama. Sí, licenciada. Adelante. Es una rama especializada dentro de la contabilidad general que se ocupa del control, registros y análisis de las operaciones industriales relacionadas con los procesos de una planta productiva. Muy bien. Gracias por su participación, Helen. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Uno, tenemos que tener claro lo siguiente, que la contabilidad de costos es una parte de la contabilidad general. Entonces vamos a anotar. Licenciada, también la contabilidad de costos es conocida como contabilidad analítica. También conocida como contabilidad analítica, me dice. ¿Ya? Muy bien. Gracias por su participación. Me dice sus apellidos y nombres, por favor. Mamani Condori Mayra Belén. Gracias, Liz. Mayra. Muy bien. Licenciada, entonces, buen día. Primero vamos a quedar en algo. Uno, es una parte de la contabilidad general. Entonces, por eso era necesario tener claro el concepto de qué es contabilidad. Contabilidad general, ¿no es cierto? Ahora,
la contabilidad de costos es una parte de la contabilidad general. Podríamos decir que es una especialización, ¿ya? Para las empresas industriales. Ahora, vamos a decir, llamada también contabilidad gerencial. Ese es el otro nombre que recibe la contabilidad de costos. Se conoce también como contabilidad gerencial. Y nos proporciona datos que están relacionados con los costos de producción, costos de venta o costo de un artículo en particular. Entonces, podemos definir a la contabilidad de costos diciendo que es una parte de la contabilidad general, una rama específica, que también es conocida como contabilidad gerencial. ¿Por qué decimos que es una contabilidad gerencial? Porque la información que nos da la contabilidad de costos es específica para la gerencia. La contabilidad de costos específicamente es para usuarios internos, o sea, la alta gerencia. En la alta gerencia, con la información que proporcionamos, se toman decisiones. Decisiones en cuanto a qué. ¿Cuánto debemos invertir para producir algo? Y la gerencia toma decisiones en función a cuánto invertimos para la producción de algo. Y por eso nos dice, ¿no? Nos proporciona datos que están relacionados con los costos de producción. Entonces, la contabilidad de costos es contabilidad industrial para todas aquellas empresas que están relacionadas con la fabricación, producción, elaboración de algo, más conocida como industrial. Sin embargo, los costos no se aplican únicamente en empresas industriales. Los costos se aplican también en empresas comerciales, en empresas de servicios, ¿no? Se aplica en todo tipo de empresas. Extractivas, por ejemplo, las empresas mineras, petroleras, agropecuarias, se aplica costos. En las empresas comerciales también se aplica costos. En las empresas de servicios también se aplica costos. Tenemos que determinar lo que es el costo de explotación. Sin embargo, la contabilidad de costos es más conocido por su aplicación en las empresas industriales. Bien, entonces, con un concepto bastante sencillo, hablamos de lo que es la contabilidad de costos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Licenciada, yo quería acotar, ¿no? La contabilidad Adelante. de costos también, lo que se refiere no solamente es a costos, también es a los gastos en los que va, va a introducir la empresa al producir, ¿no? Y en el concepto no lo dice eso, solamente está refiriéndose a costos.
Gracias, Juan Pablo. Sin embargo, no debemos confundir esos términos, ¿no? Costo y gasto. Enseguida vamos a hablar de eso, Juan Pablo, porque en realidad estamos hablando de manera específica de lo que es la contabilidad de costos. Así, de manera general, Juan Pablo, ¿ya? Luego vamos a ir hablando Tal de lo vez, específico. tal vez, licenciada, algo más sobre la contabilidad de costos. Es muy cierto, es la proporción de datos en relación a lo que sea en bienes, pero le da en realidad la contabilidad de costos un valor monetario, licenciada. A ver, ¿podemos ampliar un poquito más, Maribel? En la parte de la producción de, perdón, en la proporción de datos, la contabilidad de costos es la proporción de datos, licenciada, pero ya no es tanto de intangible, es tangible, podríamos decir, porque ya le da un valor monetario. A eso en realidad se refiere lo que es la contabilidad de costos, licenciada. Muy bien, gracias, Maribel. Su apellido, por favor. Aquí de Rojas Maribel. Aquí dice Maribel, ya. Dice, A buen lo que día, está haciendo acotando. referencia, un momentito, por favor, vamos a aclarar la participación de Maribel. A lo que Está bien. Maribel está haciendo referencia cuando hablamos de esto, de lo que es costos, y estamos hablando de lo que son los elementos del costo. Y obviamente está totalmente correcto su participación y la aclaración que hace Maribel, el aporte. Sin embargo, esto va de manera más específica a lo que son los elementos del proceso de producción. Entonces, aquí, como les dije y reitero, estamos hablando un poco más de manera general, no estamos hablando de manera específica. De manera general estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso estamos dando un concepto bastante sencillo para lo que es la contabilidad de costos. Y vamos a ir ahondando un poco más y obviamente vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Ya? Por eso que reitero, les digo, estamos hablando de manera general. Bien, ¿alguien más quería participar? Sí, licenciada, buenos días. Quería hacer Luz, un su complemento. Sí, apellido. licenciada. Espinosa. Espinosa Luz. Adelante. Sí, no, no solo se refiere a un producto, ¿no? Al estudio de un producto serían, son todos los recursos que una empresa utiliza, de los cuales se espera que obtenga un beneficio futuro. Y no, este estudio se basa de un producto también desde de adquisición, su transformación y culminación de tal producto. Eso sería mi acotación, licenciada. Muchas gracias, Abigail. En la primera parte me decía la aplicación de recursos para obtener un beneficio económico futuro. Estamos hablando de lo que es el concepto de activo, ¿ya? El concepto de activo, eso no vamos a olvidar. Aquí estamos hablando de los costos. Y sí, en su segunda parte de su participación estoy totalmente de acuerdo. Y obviamente lo que es el proceso de producción, nuevamente, reitero, estamos hablando de los elementos del proceso de producción. Muy buena su participación, Luz. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la contabilidad general y la contabilidad de costos. Entonces, acá vamos a hacer un versus. ¿Qué es la contabilidad general versus la contabilidad de costos? Primero, vamos a hablar de la contabilidad general. ¿Qué podemos decir de la contabilidad general versus la contabilidad de costos? Cuando hablo de contabilidad general, estamos hablando de contabilidad comercial, si así lo quieren entender ustedes. Bien, pueden habilitar micrófono.
En la contabilidad general puede determinar los costos globales y en la contabilidad de costos determina los costos unitarios. Ya. Sin embargo, hablamos de la contabilidad general de manera global, por favor. Ah, ok, Lisa. A ver, ¿qué podemos decir Licenciada, de la contabilidad general? la contabilidad general, por ejemplo, en los registros, la contabilidad general registra lo que son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, mientras la contabilidad de costos registra todos los valores relacionados a lo que son en la elaboración de un producto. Ya. Y también la Embargo, contabilidad la general, contabilidad de la contabilidad costos, a ver, voy a aclarar esto. Sin embargo, la contabilidad de costos también nos va a hablar de lo que es el activo, pasivo, patrimonio, cuentas de ingreso, gasto. Eso no hay que olvidar, ¿ya? Esa no sería una diferencia. Porque aquí lo que estamos haciendo es ver diferencias, ¿no? Porque si yo les digo contabilidad general versus contabilidad de costos, entonces habría que ver alguna diferencia de la contabilidad general con la contabilidad de costos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La contabilidad general, vamos a hablar, genera información sobre hechos pasados. ¿Estaré en lo correcto? Me dice, Sí, genera licenciada. información sobre hechos pasados, la contabilidad general. ¿Cierto o falso? Cierto. Muy bien. Y ahora hagamos un versus con la contabilidad de costos. Vamos a decir, la contabilidad de costos genera información, perdón, genera información enfocada en el futuro. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en este punto. La contabilidad general versus la contabilidad de costos. Entonces, y hemos visto, podríamos decir, una diferencia entre la contabilidad general y la contabilidad de costos. Ahora vamos a ver una segunda diferencia. ¿Alguien quiere participar, por favor? Sí, licenciada. Licenciado, yo. Adelante. A ver. Sarabia. Adelante. Sí, licenciada. La diferencia es que en la contabilidad general, esta se basa en estados financieros, o sea, en balance general, estado de resultados. Y en cambio, la contabilidad de costos es el proceso que implica todo lo relacionado a la elaboración de productos, desde la materia prima, mano de obra y otras cosas. Ya. A ver, reiteramos lo que es contabilidad general, habíamos dicho. Juan Pablo. Sí, licenciada. La contabilidad general es la que se basa, o sea, su finalidad es buscar los estados financieros, ¿no? O sea, Ya. para ver un estado gerencial, o sea, tomar decisiones, ¿no? Dentro de la empresa, si está bien la empresa o está mal. Por eso se basa en estados financieros como el balance general y el estado de resultados. En cambio, la Muy bien. contabilidad de costos es el proceso que implica todo lo relacionado a la elaboración de los productos. No se basa tanto en los balances. Su finalidad, vamos a decir entonces, es la determinación del costo de producción. Bien, así. La contabilidad general, su finalidad es la emisión de estados financieros para toma de decisiones. La contabilidad de costos, su finalidad es la determinación del costo de producción. Obviamente, también vamos a aumentar aquí para toma, porque siempre todo en contabilidad es toma de decisiones.
Muy bien, vamos a pasar ahora a ver una tercera. Sí, licenciada. Raquel, adelante. Raquel Arce, ¿verdad? Sí, licenciada. Arce Raquel, adelante. Bueno, en la contabilidad general, Raquel, la perdón información. que le corte. ¿Podría subir un poquito más el volumen? ¿Se escucha, licenciada? Sí, ahora sí. Adelante, Bueno, Raquel. para la contabilidad general, toda la información es para uso externo. Ya. Y para la contabilidad de costos, produce información para uso interno. Muy bien, Raquel. Entonces vamos a decir, genera información para usuarios internos y externos. ¿Ya? Decimos de la contabilidad de costos, genera información para usuarios internos. Entonces vamos a decir que esta información es exclusiva. Muy bien, gracias Raquel por tu participación. Vamos Sí, licenciada, a ¿podría otro participar? versus. Por favor. Luz Abigail, ya participó Luz Abigail, ¿verdad? Sí, ¿solo es una vez Sí. o puedo votar? Trataremos de dar opción a otros compañeros y si no hay otros participantes, volvemos a participar. Obviamente le voy a registrar Luz. Muchas gracias. ¿Puedo, licenciada? A ver, apellido, por favor, y nombre. Ticona Mamani, Dina. Dina, adelante, la escuchamos. En ¿Qué la otro versus contabilidad. podemos hacer? En la contabilidad general se determinan los costos globales, pero en la contabilidad de costos solo se determina costos unitarios. Ya, muy bien. Determina costos globales. Y en la contabilidad de costos decimos determina costos unitarios. Muy bien. Adelante. ¿Alguna otra participación? Licenciada, la contabilidad general. Calizaya, perdón. Antes de participar me dicen su apellido y su nombre, por favor. Calizaya. Calizaya Damos, Flor Adriana. Calizaya Flor. Adelante, Flor. Bueno, la contabilidad general se podría decir que refleja la situación económica o financiera de una compañía. En cambio, Ya. la contabilidad de costos analiza los costes del producto o del servicio. Muy bien. Gracias por su participación. Eso está en el punto número 2. ¿Ya? Dice su finalidad es la emisión de los estados financieros para toma de decisiones. En cambio, la contabilidad de costos es la determinación del costo de producción. Obviamente también para toma de decisiones, ¿no? Algo muy importante en la contabilidad general podríamos decir que es un sistema obligatorio de acuerdo a ley. La contabilidad general es un sistema obligatorio de acuerdo a ley. ¿Qué podemos decir de la contabilidad de costos? No es obligatorio. Es opcional. O sea, no hay una ley que me obligue a realizar lo que es la determinación o la contabilidad gerencial. No me obliga. En cambio, la contabilidad general es obligatorio de acuerdo con la ley.
¿ya? Cuando hablamos de contabilidad general, estamos hablando de actividades comerciales. Entonces, ustedes van a poder encontrar esto en la ley 843, van a poder encontrar en el Código de Comercio. Entonces, está especificado por ley lo que es la contabilidad general, porque la contabilidad general me habla de ¿qué? De registros contables, de hechos contables. En el Código de Comercio me habla, el comerciante está obligado a llevar registros contables, ¿no es cierto? Pero habla de manera general, no de manera específica. Entonces, podemos decir también que es un sistema obligatorio de acuerdo a ley. Pero la contabilidad de costos no es obligatorio, es opcional. ¿Qué más podemos decir de la contabilidad general? Vamos a decir. Mamani Torres, licenciado, ¿podría participar? Adelante, Mamani Torres. Bueno, la contabilidad general se utiliza en cualquier tipo de empresa. En cambio, en la contabilidad de costos solamente se utiliza básicamente en una empresa manufacturada. Muy bien, gracias. Empresas comerciales y dice empresas manufactureras. En otras palabras, estamos hablando de empresas industriales. Sin embargo, habíamos dicho que la contabilidad de costos no es exclusiva de las empresas industriales. La contabilidad de costos se aplica en empresas comerciales, empresas de servicios, extractivas, en todo tipo de empresas entra lo que es costos, ¿no? Entonces, no es específica de un tipo de empresa. Algo que también quiero que tomen en cuenta, la contabilidad general, podemos decir, está regulada por principios y normas contables. ¿Qué podemos decir de la contabilidad de costos? No está regulado por los principios de contabilidad generalmente aceptados. PCGAs, famosos PCGAs. Bien, hasta ahora hemos hablado de todo lo que es las diferencias que existe entre la contabilidad general y la contabilidad de costos, pero no todos son diferencias, ¿no es cierto? También tienen similitudes. ¿Cuáles serán las similitudes para la contabilidad de costos y la contabilidad gerencial? En este caso, contabilidad de costos. Licenciada, Adelante. que ambos llevan un registro, un control, tanto en lo que sería la contabilidad general y también la contabilidad de costos. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es su apellido? Mamani Camargo. Mamani Camargo. Muy bien. Ambos llevan sus registros y un control. Perfecto. Ambos nos Licenciada. permiten un control sobre el manejo de los recursos. La contabilidad general verifica y realiza ese control a nivel global. En cambio, la contabilidad de costos lo hace por áreas, secciones, departamentos o centros de costos, ¿no? Es por eso que las empresas industriales por lo general están divididos en varios departamentos o de áreas o secciones. Entonces, realizan un control de manera más específica. Entonces, ahí podíamos ver lo que es el versus entre lo que es contabilidad general y contabilidad de costos. Vamos a pasar a lo que es costos versus gastos. Entonces, ¿alguien quiere participar? ¿Qué podemos decir de los costos Buenos versus días, licenciada. gastos? Adelante. Siempre que quieran participar, me dice apellido y nombre, por favor.
Guarachi Ramos. Licenciada, no sé si será una participación, es una pregunta sobre la contabilidad general. ¿Ya? Adelante. Escuché que en algunos lugares también la llaman como contabilidad financiera, ¿es lo mismo? Estamos hablando de la contabilidad general. Exacto, licenciada. Sí, así es. La contabilidad general es también conocida como contabilidad financiera. Esto es simplemente de acuerdo a los lugares donde se realiza la contabilidad. O sea, estoy hablando de países o regiones, ¿ya? Por eso les decía que la contabilidad de costos es también conocida como contabilidad gerencial. En algunos países o regiones hablan de contabilidad gerencial y no hablan de lo que es contabilidad de costos, pero obviamente la temática es la misma, ¿no? Entonces, simplemente denominativos que se tiene para las contabilidades. Está bien, muchas gracias, licenciada. Buen Muy día, bien. licenciada. ¿Podría Pasamos a lo participar? que es costos. Adelante, me dice su apellido y su nombre. Ticona Cristian. Ticona Cristian. Adelante, Cristian. Hablamos de lo que es el costo. Ok. Lo que yo entiendo, costo es la cantidad o monto de dinero que se da o se paga por un bien o servicio que adquirimos. Y el gasto sería la inversión que se efectúa, que es también parte del costo. Creo que hemos confundido los conceptos, Cristian. El ¿Puedo costo, participar? vamos a decir, es la Licenciada, inversión. Licenciada, ¿puedo participar? Hoy día están todos muy activos. Me alegra que sea así. Ya, habíamos dicho el costo es la inversión. Adelante, Aragón. Licenciada, digamos, yo lo he entendido por costos, digamos, lo que invertimos en el material de la elaboración para un producto y los gastos sería, digamos, en la compra, digamos, de la maquinaria para elaborar este producto. Algo así lo he entendido. Ya, gracias por su participación, licenciada, Gonzalo. yo, por favor. Adelante, Licenciada. Halcón. Halcón, adelante, Halcón. Bueno, como mencionaban, ¿no? Los compañeros, costo sería como una inversión, sería que vamos a invertir en un producto, pero que vamos a recuperar, mientras que gasto sería, bueno, como su nombre lo dice, gasto no se va a recuperar absolutamente nada, eso sería, ¿no? Una diferencia. Muy bien. Halcón, Milton, es la inversión recuperable, o al menos es lo que se espera, ¿ya? De los costos. En cambio, los gastos es la erogación de efectivo o equivalentes, vamos a decir. Su característica. Esa es la diferencia entre el costo y gasto. Decimos, es la inversión recuperable, ¿ya? Recuperable. Se espera que sea recuperable, ¿ya? Se espera que sea recuperable. En cambio, el gasto es la erogación de efectivo o equivalentes, irrecuperable. Ahora, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si yo les digo que compren un texto de costos de algún autor boliviano, ¿para ustedes sería un costo o un gasto? Un costo. Para mí Gasto. sería un costo. Gasto. Gasto, licenciada. Gasto. A ver, ¿quién me dijo gasto? Eso está interesante. A ver, gasto.
Yo le dicen porque cuando compras y vas a pagar, el dinero no vas a volverlo a tener porque ya tienes el material. Ya, muy bien, Victoria. ¿Alguien más dijo gasto? Lice, yo digo que sería ambos. ¿Mm? Sí, licenciada. Bien, les voy a decir lo siguiente. La compra Es de un es libro una inversión. puede ser un costo. Puede ser un costo. ¿En qué situación sería un costo? En el momento que yo les digo, compren el texto de cualquier autor boliviano de contabilidad de costos y justamente va a ver ahí a quien estoy viendo en pantalla, a Juan Pablo. Juan Pablo obedientemente va a realizar la compra del texto, paga, no sé, 100 bolivianos, etcétera, ¿no? Y se va a su casa con el texto, llega a casa, abre el texto, empieza a leer. En las clases es muy participativo, preguntas del texto, amplía sus conocimientos. En función a eso, buenas notas en su examen y aprobó la materia con buenas notas. Costo. Gasto. De la misma manera, Juan Pablo va a realizar la compra del texto, hace la adquisición, paga los 100 bolivianos, va a su casa, lo guarda en su librero y no lo vuelve a sacar más el texto. No lo vuelve a ver. Gasto. Entonces habría que tomar en cuenta esas consideraciones, ¿no? No podríamos decir esto es un gasto, sí o sí, o esto es un costo. Entonces, en este caso dependerá. Por ejemplo, en el caso del texto, como les dije, para algunos puede ser un costo. Y obviamente la característica, hemos dicho, del costo recuperable. ¿Cómo vamos a recuperar? Obviamente no vamos a recuperar el dinero. Pero ¿qué hemos hecho al comprar ese texto? Hemos hecho una inversión. ¿Inversión en qué? En conocimientos. ¿Y esos conocimientos a futuro no les dará dinero? ¿No les hará ganar más dinero? ¿A mayores conocimientos, más dinero? Sí, licenciada, nos daría Sí, más licenciada. dinero. Entonces, Diana. Muy bien. Entonces, podremos decir que el costo es la erogación de dinero de efectivo equivalentes, ¿no? Pero con opción a recuperarse, a recuperar ese dinero. Entonces, estamos hablando de una inversión. Pero en el caso de los gastos, es una erogación de efectivo o equivalentes, pero es irrecuperable. Ese dinero obviamente no lo volvemos a ver. Diferencia entre costo y gasto. Pasamos a lo que son costos variables y sus características. Entonces, en costos se tiene lo que son los costos fijos, los costos variables, los costos mixtos, ¿ya? Entonces, en función a esto, se determina también el costo de producción. Primero vamos a hablar de lo que son los costos variables. ¿Qué serán los costos variables? ¿A qué hace referencia los costos variables? Ya les dije, siempre que quieran participar, me dicen su apellido, su nombre. Yo, licenciada Arias. Arias Dayana. Ya, adelante. Un costo variable, a lo que entiendo, es que va a variar en función en cómo los niveles de producción. Por ejemplo, si un producto hoy puede estar, fabricarlo a 5 bolivianos, pero mañana puede subir o bajar dependiendo, entonces va variando. No es un precio fijo cada vez. Siempre puede variar 1 boliviano, 10 centavos, dependiendo a la inflación también de cada año. Hasta cierto punto estaba muy buena su participación, Dayana. Gracias. Vamos a decir que los costos variables varían en función del volumen de la producción.
O sea, está relacionado con qué cantidad vamos a producir. ¿Qué cantidad? Por eso dice volumen de la producción. Cantidad a producir. Ahora vamos a ver los elementos de producción. ¿Qué es variable? Un costo variable. Está, me dice, en relación con el volumen de la producción, o sea, con la cantidad que voy a producir. En este caso, a mayor producción, mayor costo. A menor producción, menor costo. A ver, ¿cómo entendemos esto? Vamos a hablar de sus características. A mayor producción, mayor costo. En otras palabras, mayor inversión. A menor producción, menor costo. Menor inversión. Entonces, ¿por qué estoy diciendo mayor inversión a mayor producción? Yo quiero producir 10 chamarras. ¿Ya? ¿Cuánto de tela necesito? Dependiendo las tallas que voy a hacer. Yo no soy una experta en lo que es costura, pero bueno, vamos a poner para cada chamarra, por decirles 2 metros. Entonces, para 10 chamarras, ¿cuántos metros tendré que comprar? 20. 20 metros, perfecto. Entonces, 20 metros me cuesta, cada metro le pondremos 50 bolivianos, ¿ya? Entonces, 50 por 20 metros, 1000 bolivianos. Mil. Necesito 1000 bolivianos. Aquí vamos a poner bolivianos, 1000. Y ya no tengo pedido de chamarras. Solo voy a producir 2 chamarras. Para 2 chamarras, ¿cuántos metros necesito? 4 4 metros. metros. 4 metros, licenciada. Por lo tanto, los 4 metros me cuesta 200. 200 bolivianos. Perfecto. Entonces, ahora se dan cuenta que es variable el costo en función de la producción, de la cantidad a producir. Para 10 chamarras necesito 1000 bolivianos. Invertir en la tela. Para 2 chamarras necesito invertir bolivianos 200. Entonces, el costo variable está relacionado con el volumen de producción, la cantidad a producir. Si produzco más, debo invertir más. Produzco menos, invierto menos. Vamos a pasar a lo que son los costos fijos. Ahí ustedes pueden ver el costo fijo, como dice, se mantiene de manera lineal. Se mantiene en el tiempo, podríamos decir. Entonces, ¿qué podemos decir de los costos fijos? ¿Puedo participar, licenciada? Adelante, siempre apellidos y Ticona nombres. Machaca Carolina. Ticona Machaca Carolina. Adelante, Carolina, le escuchamos. Los costos fijos son lo contrario sería de los costos variables, ya que los costos fijos no varían en los cambios en el volumen de su producción. Es decir, que no, en una empresa los costos debe pagarlos, ya sea mayor o menor su producción, como puede ser los arrendamientos. Si la empresa está activa o no, de igual manera tendría que pagarlos. Muy bien, gracias, Carolina. Entonces vamos a decir que los costos fijos no están en función del volumen de la producción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la cantidad producida. En otras palabras, no nos interesa si vamos a producir más o vamos a producir menos o no vamos a producir nada. Esto no está relacionado con el volumen de la producción. Si no produzco nada, igual
debo hacerme cargo de ese costo. No están relacionados con el volumen de la producción. Puedo producir 1000 chamarras, puedo producir 2 chamarras, puedo producir nada, 0. Pero el costo fijo se debe pagar. Por ejemplo, ¿qué Licenciada, podríamos ¿este tomar se como puede un anticipar y controlar? A ver, perdón, apellido y Perdón, nombre. Lice. Mani Condori. Licenciada, este Mamá costo se puede Condori. anticipar y controlar, ¿verdad? Los costos fijos, exactos, sí, pueden ser controlados por la empresa. Por ejemplo, un costo fijo, podemos hablar, un alquiler de fábrica. El alquiler de fábrica, ¿será que yo voy a pagar más si produzco más de alquileres? No. No, Lice. No, Lisa. Pago de alquileres. Y si no produzco nada, ¿será que no voy a pagar? No, Lice. Igual debemos pagar. Igual. Pero ojo, el pago de alquileres no está en función del volumen de producción. Sin embargo, los alquileres sabemos que son constantes en el tiempo porque se hace un contrato. Se hace un contrato anual, ¿no es cierto? Y me dicen, el mes del alquiler es de 5,000 bolivianos. Entonces, en enero pago los 5,000 bolivianos, febrero 5,000, marzo 5,000, abril, hasta llegar a diciembre sigo pagando 5,000 bolivianos. Por eso se determinan como costos fijos. No varían en función de la producción. Y hemos dado un ejemplo, por ejemplo, lo que es alquileres. Pasamos a lo que son costos mixtos. Los costos mixtos están relacionados con los costos fijos y los costos variables. Por ejemplo, aquí ustedes van a ver en la gráfica, ¿no? Fíjense, hay una porción de costo fijo, pero hay una porción del mismo costo que es variable. Entonces, algunos costos pueden presentar esas características. Por ejemplo, la más conocida, aquí en los costos mixtos vamos a decir que es la combinación de los costos fijos y costos variables. Ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? ¿Alguien conoce algún ejemplo de costo mixto? Sí, licenciada. Ariel, lo escuchamos, Ariel. Cabrera, licenciada Irina Ariel. Un servicio mixto sería el servicio de energía, licenciada. Sería semivariable, ¿no? Porque muestra que tiene un cargo fijo, pero tiene también un cargo adicional por el consumo. Bueno, yo lo he visto así, licenciada. No sé si está bien el ejemplo. El ejemplo está bien. El servicio de energía eléctrica, ¿ya? Es un costo mixto. ¿Por qué? Ahora vamos a decir por qué es mixto. Ustedes saben que la energía eléctrica, uno, nos proporciona la luz. Nosotros lo que generalmente utilizamos en casa, bombillas, ¿no es cierto? Las bombillas o los focos, así más claro, ¿no es cierto? Los focos. Y generalmente el consumo de luz, si bien no es exacto cada mes 100 bolivianos, es variable. El mes de marzo probablemente hemos pagado 100, en abril hemos pagado 80, en mayo hemos pagado 110, en junio hemos pagado 90, en julio, agosto hemos pagado 115,
Pero si ustedes se fijan, la fluctuación está dentro de los 100 bolivianos más o menos, ¿no es cierto? Aumenta con 10 pesos, 15 pesos en un mes, en otro mes rebaja con 10, 15 o 20 pesos, pero más o menos la fluctuación es esa en los pagos de energía eléctrica y ustedes van a verificar en sus facturas de luz. Entonces, en una fábrica, ese pago de luz de las bombillas, de los focos, en otras palabras, se lo toma como un costo fijo. Si bien no es constante, no pagamos 100, la fluctuación no es, ¿cómo les podría decir? La fluctuación no es antagónica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mes de enero he pagado 100 bolivianos y en el mes de febrero voy a pagar 500 bolivianos. No es así. Si se da esa situación, con seguridad vamos a llamar a los de energía eléctrica, le vamos a decir que nos revise las conexiones, etcétera, porque nosotros sabemos que la variación está entre 100, 110, 90, 80, 120, ahí. Entonces, es por eso que como esa variación no es industriales, se lo toma como costo fijo. Eso de las bombillas eléctricas, de los focos. Pero, ¿qué es lo variable? En las fábricas también se utiliza lo que es la maquinaria y mucha de la maquinaria es eléctrica. Entonces, eso se lo conoce como fuerza motriz, que va a variar en función de la producción. Si produzco más cantidad, más volumen, obviamente mi costo va a aumentar. Estoy hablando de la fuerza motriz que se necesita para la maquinaria. Pero si produzco menos, también va a variar. No voy a pagar mucho. Entonces, esos son los costos mixtos. Y con un ejemplo claro de lo que es el servicio de energía, como decía su compañero Ariel. Bien, con esto hemos concluido el primer tema de este bimestre. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Licenciada, disculpe, en el tipo de costos fijos, el costo fijo comprometido, ¿me podría explicar, por favor? En el costo fijo. A ver, vamos a ir a ver. ¿Cuál es la duda que tenemos en esta parte de los costos fijos? Ahora, licenciada, estaba leyendo acerca de que existían dos tipos de costos y había uno que decía que era comprometido y el otro discrecional. ¿Podría explicármelo, por favor, Lice? También son las variantes de los costos fijos y los costos variables. El costo discrecional, como dice, también es conocido como el costo fijo, porque el costo fijo, ¿no es cierto? Ya sabemos que no varía en el tiempo y que no está relacionado con el volumen de producción. Aquí podemos tener una serie de ejemplos de lo que son costos fijos. También son denominados como costo discrecional, ¿no? O sea, son denominativos, como les decía hace un momento, que la contabilidad de costos también se conoce en otro lado como contabilidad gerencial, ¿no? Entonces, simplemente son denominativos que se tiene. Está bien, Lice, gracias. No me dijeron acerca de la hora, jóvenes señoritas. Les dejé sin su respectivo descanso. Seguramente ya va a mandarles el link su docente de la siguiente materia. Voy a pedirles siempre que cuando estemos en clases me hagan notar de que ya estamos en hora, porque yo a veces explico y me puedo pasar de la hora, ¿no? No estoy al pendiente de esto. Bien. Como les dije, hemos finalizado la clase del día de hoy. Tengan un excelente resto de jornada, pásenla bien y el día de mañana nuevamente estamos en clases. Hasta el día de mañana, jóvenes señoritas. Hasta luego. Hasta mañana, dice. Licenciada. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana, licenciada.
Hasta mañana. Hasta mañana, licenciada.